Bienvenidos, amadísimos hermanos, a Formación Virtual, la clase número 13, el hombre, imagen de Dios en Cristo Jesús. Estuvimos viendo en la clase número 12, Jesús, el Hijo del Hombre, un título bíblico de los evangelios sinópticos, es decir, en los 3 primeros evangelios del Nuevo Testamento. Y allí se nos hablaba de que Jesús, el Hijo del Hombre, caracteriza la figura de Jesús en la parte humana. Jesús nos salvó como hombre. En el misterio de la encarnación, Dios se hace hombre, bajo la gracia de Dios, porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y hablando de el hombre imagen de Dios en Cristo Jesús, vamos a ver todo lo que significa el ser humano, por supuesto, el ser cristiano en la persona de Jesús. Cristo, el nuevo Adán. La antropología es el estudio del hombre en el mundo, en la sociedad, desde todos los puntos de vista, desde el vista psicosomático, espiritual, religioso, cultural, social. El hombre como ser es estudiado por esa rama de la ciencia llamada antropología. Y la antropología cristiana es la que se dedica a estudiar al ser cristiano desde ese punto de vista, desde el punto de la humanidad, en este caso, desde el punto de la humanidad de Jesús. Desde un principio, en el Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 1, versículos 26 y 27, Dios en la Trinidad Santísima dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Recuerdo que los profesores de la Teresianum en Roma, la Universidad de los Carmelitas, nos decían: el hombre nunca pierde la imagen de Dios, es decir, su naturaleza carnal, su ser creativo, todo lo que somos. Lo que el hombre puede ir perdiendo poco a poco es la semejanza de Dios, es decir, parecernos a Dios en su espíritu, parecernos a Dios en la moral cristiana, parecernos a Dios en lo que nos enseña la palabra, para acercarnos a Él, al modelo de Cristo y actuar como Cristo. Esa semejanza la podemos ir perdiendo en la medida que nos vamos alejando de Dios y nos vamos alejando de la oración y nos vamos alejando de la palabra. Es decir, vamos dando menos testimonio de vida. Pero la imagen siempre permanece. En la imagen somos hechura de Dios. Somos criatura de Dios. En la esencia somos, después del bautismo, los hijos de Dios. Pero vamos perdiendo la semejanza, o sea, la igualdad. Si yo asumo el comportamiento del pecado y su consecuencia, me voy alejando de la semejanza. Y cuando me voy acercando en la semejanza a Dios, en la gracia de la santidad, que fue la que tuvieron los llamados santos canonizados por el Vaticano: San Agustín, San Atanasio, San Martín de Porres, Teresa de Ávila, etcétera, etcétera. Ellos fueron santos por la gracia de Dios, porque se fueron asemejando a Dios, asemejando a Jesús en su manera de pensar y en su manera de comportarse, es decir, el testimonio. El hombre, de acuerdo a la antropología cristiana, debe ser un reflejo de Dios. El hombre
debe ser un reflejo de Dios, es decir, en su proyección de actuar, de pensar, de hablar, de sentir, de ser, debe ser un reflejo, un espejo auténtico de Dios. Para ello tenemos como modelo a Jesucristo, ¿verdad? Está llamado como reflejo de Dios a dos cosas, antropológicamente hablando. El hombre está llamado a dominar y a gobernar. Desde el principio se le dijo, y dominarás los peces del mar, las aves del campo y a toda la creación. El hombre está llamado a dominar. Ojo, el poder no es malo, no estamos hablando del poder como malo. No, la hegemonía de la persona y la hegemonía del poder en la autoridad no es mala. Malo es cómo lo vamos funcionando y desempeñando en nuestra vida cuando vamos destruyéndonos a nosotros mismos y destruyendo a los demás. Pero el dominio es definitivamente un mandamiento del principio de la Biblia, dominarás. Y son dos capacidades antropológicas del ser cristiano. Uno es dominar. ¿Dominar qué? Dominarse a sí mismo, dominar la tierra, dominar la sociedad, dominar a su familia, pero con autenticidad. ¿Recuerdan la charla de autenticidad? ¿Con la verdad de quién? De Cristo. Dominarme y dominar con la verdad del Evangelio, con la verdad de la palabra de Dios. Y el otro elemento antropológico es la creatividad. El hombre está llamado a gobernar y el hombre está llamado a ser creativo. Es la capacidad de ir recreando toda la creación de Dios. Dios creó el cosmos, el mundo, el cosmos, la tierra, al hombre. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros cuando dominamos y recreamos? Ir completando la creación de Dios. La creación de Dios es plena, pero Dios nos dejó la voluntad entre el bien y el mal. Y si nosotros actuamos mal, no estamos recreando, sino destruyendo. Y cuando nosotros vamos haciendo la voluntad de Dios y vamos ayudando a reconstruir la vida mía y la de los demás, estamos recreando, estamos ayudándole a la creación de Dios a hacerse plenitud en la vida de cada uno de nosotros, en nuestra familia y de la sociedad. La antropología cristiana, al hablarnos de ser imagen y semejanza de Dios, nos está hablando de la dignidad del ser humano. San Pablo en el capítulo 5 nos está hablando, por un lado, de que el pecado entró en el hombre y por otro lado nos dice que la gracia después entró en el hombre. El pecado entró en el hombre por el primer hombre llamado Adán. Y la gracia llegó al hombre gracias por la santidad de Jesucristo. En la carta a los Colosenses se dice que Cristo es imagen del Dios invisible. Y por Él, por Jesucristo, fue creado todo lo que existe. En esta idea de dominar y recrear la creación del mundo, de la sociedad, de la familia y de mi persona, la del hombre en general, tenemos que tomar siempre un arquetipo, es decir, un ejemplo, un patrón a seguir. Y ese patrón a seguir que Dios nos ha dado no es más que Cristo Jesús. Porque la idea original del hombre está en el Verbo, el Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne.
En el misterio de la encarnación, la carta a los Filipenses capítulo 2, en el misterio de la encarnación está de que no quedándose en la condición de Dios, se abajó a nosotros y se hizo perfectamente hombre, carne. Dios entra en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en nuestra familia, en nuestra persona, a través de Jesucristo, a través del misterio encarnativo. Se encarnó, se me encarnó la uña en el dedo del pie, es decir, se metió. Dios se encarnó, se metió, se mete en nuestro mundo interior, en nuestro mundo exterior, la sociedad, a través de la palabra que se hizo carne, es decir, a través de Jesucristo. Dios revela su imagen, lo que Él es, a través de su Hijo. En el Evangelio de Juan, quien me ve a mí, ve al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Cristo es la revelación de Dios. Cristo revela la imagen del hombre en plenitud. ¿Se acuerdan la charla Jesús el Hijo del Hombre? Cristo es el verdadero modelo de hombre para que nosotros lo copiemos. Pues Cristo revela la imagen de Dios en nosotros como el hombre en plenitud. La imagen final del hombre, a donde toda la sociedad, a donde todo el mundo, a donde toda familia, a donde todo ser humano debe dirigir todos sus proyectos. ¿Por qué venimos hablando desde la primera charla del sentido de la vida, del proyecto? ¿Proyecto para qué? Para vivir feliz. Y un mundo, una sociedad, una familia, una persona no puede vivir feliz si no vive en plenitud. Y Dios vino a mostrarnos en su Hijo la imagen del hombre pleno, Cristo, el Hijo del Hombre. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia para todos nosotros, es decir, para ir adelante de todos nosotros. Y nuestro proyecto de vida es para vivirlo aquí. El reino de Dios se vive aquí, en la paz, en el amor, en la justicia, en la misericordia, en la reconciliación. Pero no termina aquí, va mucho más allá. Que el propósito de vivir aquí esté enlazado, unido, de acuerdo al propósito final de Dios, que es vivir en plenitud después de la resurrección. Por eso Cristo es plenitud, porque comenzó aquí, viviendo entre nosotros, a mostrarnos las virtudes, a mostrarnos los elementos importantes para vivir como persona y vivir feliz. Pero eso va enlazado con el proyecto de Dios, no hasta el final de la vida terrena, sino hasta lo que sigue, es decir, la proyección eterna. Nuestra vida terrenal tiene que tener una proyección eterna. Va enlazada a la voluntad de Dios. Lo que quiere para hoy con nosotros va enlazado para lo que quiere para nosotros para siempre. Es decir, que seamos felices hasta la eternidad. Y es por ello que hablamos de plenitud. Plenitud sobre la muerte. Porque aquí no queda todo y todo se corrompe aquí, pero subsistimos y seguimos el camino para siempre. Y esa plenitud nos la da la resurrección. Cristo, imagen de Dios, el que viene a mostrarnos el reino del Padre. Cómo vivir las bienaventuranzas, las virtudes, para vivir con un corazón pleno, alegre, contento, lleno de amor y de justicia. Y cómo esa plenitud terrenal nos enfoca a la plenitud celestial.
Porque debemos vivir siempre estimulados, no solo con la creación inicial del hombre, sino con la creación de Dios hasta el final, donde dice San Pablo, nos veremos con Él cara a cara como uno en el espejo. Cuando Cristo se encarna, representa la imagen del hombre y su resurrección en plenitud. Cuando hagamos un proyecto en la vida, ¿qué quiero ser? ¿A dónde quiero misionar? ¿Qué quiero estudiar? ¿De qué quiero trabajar? ¿Para qué quiero poner esta empresa? ¿Por qué me quiero casar? ¿Con quién me quiero casar? ¿Por qué quiero tener familia? Eso va conectado a la plenitud de vida. Porque la vida no debe ser una frustración en el camino. Cuando tenemos un proyecto que no tiene un sentido final, cuando tenemos un proyecto que no va comunicado a un verdadero estímulo, el por qué y hacia dónde voy, vamos a estar constantemente fracasando en el camino y nunca vamos a estar satisfechos con nada. Óyeme bien, nunca vamos a estar satisfechos con nada, porque todo muere aquí, porque todo se destruye aquí. Lo único que se mantiene en pie es Dios, abriéndonos la vida eterna. Que nuestros proyectos sean eternos para que los disfrutemos aquí, en este mundo, con autenticidad, con amor, con felicidad. Que la resurrección represente para nosotros renovarnos, día tras día, renovar nuestro espíritu, nuestra alma, renovar nuestras vidas, caer y levantarnos, corregir nuestros errores, mantenernos firmes en la fe, estimularnos con los carismas del cielo para que esa renovación sea satisfactoria, llena de alegría, de amor y de felicidad, siempre mirando la eternidad, siempre mirando que Jesucristo me invitó a vivir aquí y eternamente. Viva Jesús.